Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar sobre la introducción a la automatización. Entonces, primero veremos unos conceptos generales referentes a la automatización. Lo primero que hay que decir es que la automatización se define como el uso de las tecnologías para realizar procesos sin la intervención del humano. Algunos de los sectores que utiliza la tecnología, poseemos plantas industriales, el control vehicular, la robótica, fabricación de materiales, entre otros. Entonces, un proceso automatizado consta de dos partes principales, una parte operativa y una parte de mando. La parte operativa hace referencia a la máquina y a los actuadores que hacen que la máquina funcione. Entonces, ejemplos de actuadores son los motores, los pistones, los compresores, etcétera. Un ejemplo de una máquina es un brazo robótico o una cinta transportadora. La parte de mando hace referencia al circuito de control que hace que la parte operativa funcione. Entonces, en la actualidad se utiliza mucho los controladores programables, tal como un PLC. Sin embargo, se puede utilizar una lógica cableada en la cual se utilizan dispositivos físicos cableados entre sí para realizar la tarea de control. Entonces vendrían a haber relés electromagnéticos, temporizadores, contadores, etcétera. Y pues un PLC pues permite de que todos estos dispositivos se realice mediante software. Entonces aquí tenemos un esquema ilustrativo para poder comprender de mejor manera esto. Entonces tendríamos aquí la parte operativa, parte exterior. Entonces si se fijan, aquí hay un actuador, un motor, aquí hay una máquina que es una cinta transportadora y otros elementos. En la parte de control tenemos el PLC en este caso, y aquí hay que hablar de tres partes principales. Están los sensores que funcionan como entradas al controlador. El controlador es el procesador o el cerebro del sistema y los actuadores vendrían a ser las salidas. El controlador envía señales a los actuadores y estos actuadores me permiten hacer accionar la máquina. Bueno, entonces continuamos y hablamos de las etapas de un automatismo. Entonces tenemos cinco etapas principales. Está la etapa diálogo hombre-máquina. Básicamente aquí es el operador que le envía instrucciones al controlador. En la etapa de tratamiento hacemos referencia, digamos, a la etapa de control. El comando de potencia permite de que el controlador envíe señales al actuador de forma amplificada. Es decir, si nosotros, por ejemplo, utilizamos un controlador y lo conectamos directamente a los actuadores, lo más seguro es que no nos funcione porque generalmente estos dispositivos requieren una alta potencia para su funcionamiento y un controlador programable es de baja potencia. Entonces requerimos una etapa intermedia de potencia. Está también la etapa donde están las máquinas y por último está la etapa de detección donde vendrían a estar los sensores y detectores. Entonces aquí hay un esquema para comprender un poco más la relación entre estas etapas. Entonces, en la parte operativa están estos dos, que es la máquina y los actuadores, como dije anteriormente, y en la parte de comando estaría pues el controlador, obviamente la etapa de potencia, y estaría la detección, que ahí generalmente son sensores. Entonces, aquí enviamos instrucciones, la etapa de diálogo hombre-máquina, por ejemplo, mediante un computador, enviamos, enviamos instrucciones al controlador para que haga ciertas funciones. Este controlador envía las señales al actuador, pero previamente se envía una etapa de potencia para amplificar la señal y los actuadores envían estas señales
a la máquina para que realicen una acción en específico. Por ejemplo, un motor, eh, digamos, se mueve para hacer que una cinta transportadora se mueva también. Y finalmente está la etapa de detección, digamos un sensor que está supervisando el trabajo de la máquina y envía señales a la etapa de tratamiento para que el controlador realice ciertas operaciones y envíe señales al actuador dependiendo de lo que se está censando. Entonces, en los objetivos de la automatización está, por un lado, que nos permite mejorar la productividad, ya que se reduce ampliamente los costos de producción. Por ejemplo, eh, digamos una planta industrial de 24, o sea, de jornada continua, es decir, 24 horas, pues si no está automatizada, vamos a requerir varias personas que estén en diferentes turnos a lo largo del día para que la planta esté en continuo funcionamiento. Entonces requeriríamos un alto costo de personal. Si implementamos un automatismo, pues no vamos a requerir el gasto de estas personas, únicamente tendríamos la inversión inicial y ya, el resto sería inversión de mantenimiento que se haría cada cierto tiempo. También hay que decir que mejora las condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque la automatización nos permite suprimir tareas muy riesgosas para los operarios. Entonces se puede, por ejemplo, digamos, en una planta industrial donde en ciertas partes hayan altas temperaturas, pues esto es muy riesgoso para una persona. Entonces aquí se puede implementar un PLC. Bueno, por otro lado, tendríamos que podemos automatizar operaciones muy difíciles de controlar de forma manual. Por ejemplo, cuando se requieren tiempos muy, muy rápidos, muy cortos, entonces hacerlo de forma manual es complicado. Y podemos utilizar un dispositivo de estos que ustedes como bien saben, las operaciones es en cuestión de milisegundos o incluso menos. Bueno, por otro lado, tenemos de que mejoramos la productividad en la empresa, ya que podemos proveer grandes cantidades en muy pocos tiempos. Bueno, ahora pasamos a hablar de las tecnologías utilizadas para la automatización y la automatización se clasifica, estas tecnologías se clasifican en dos grandes grupos, que son las tecnologías cableadas y las tecnologías programadas. Entonces, las tecnologías cableadas, como dije anteriormente, hace referencia a uniones físicas entre dispositivos físicos para constituir la etapa de control. Y digamos, estos diseños se pueden hacer, por ejemplo, mediante las ecuaciones booleanas. Aquí lo menciono porque es para nuestro curso. Aquí se utiliza, es más las ecuaciones booleanas que otro tipo de diseños, porque hay muchas formas de hacer estos diseños. Por ejemplo, podemos hacer una automatización mediante contactos, es decir, con lenguaje ladder. Pero aquí utilizamos más lo que es circuitos digitales, entonces utilizamos con puertas lógicas. Y esto se hace mediante las ecuaciones booleanas. Bueno, para la tecnología programada, hacemos referencia a la implementación de un controlador programable. Hay múltiples controladores programables, por ejemplo, están los PLC, están los sistemas embebidos, están los microcontroladores, están las FPGA y dependiendo de la aplicación vamos a utilizar uno u otro. Bueno, entonces hay que resaltar que independientemente de la tecnología que se use, vamos siempre a requerir dos etapas, una de control y una de potencia. Bueno, aquí tenemos un esquema de las tecnologías de automatización. Entonces están los dos grupos, las tecnologías cableadas y las tecnologías programadas. Y en las tecnologías cableadas tenemos diferentes elementos que pueden ser mecánicos, pueden ser neumáticos, pueden ser hidráulicos, pueden ser eléctricos. En los eléctricos abarca la parte electrónica y en la tecnología programada tenemos
los autómatas programables, es decir, los PLCs, tenemos los microcontroladores, también tenemos los ordenadores y bueno, entonces ahora voy a hablar de las características principales de cada uno de estas dos tecnologías. Entonces utiliz- tenemos que una automatización mediante automatismos cableados son más sencillos que los automatismos automatismos programables y son muy utilizados en la actualidad, ya que años atrás esta era la forma principal en hacerse en estos, digamos, en hacerse en estas etapas de control. Sin embargo, en la actualidad se ha tendido a usar más un controlador lógico programable, ya que estos dispositivos me permiten muchas ventajas en comparación con, con un automatismo cableado. Por ejemplo, tenemos que si se utiliza lógica cableada, entre sus desventajas están que ocupa mucho espacio, es muy poco flexible a la hora de ampliar la etapa de control, ya que pues para hacer modificaciones en el diseño requerimos requerimos cambiar instalaciones físicas, agregar equipos o incluso a veces cambiar todo el diseño, entonces esto es mucho trabajo. Bueno, entonces, otra desventaja muy importante es que es muy difícil identificar un daño. Entonces, digamos, la operación se vara, entonces tenemos que revisar toda la etapa de control para poder identificar el problema, lo cual no pasa, pues, digamos, no habría problema con un controlador, ya que tenemos el dispositivo al frente y es mirar digamos, de forma simple el daño. No tenemos que estar recorriendo digamos, toda una planta para ver en dónde está el daño. Y decimos que la lógica cableada no está adaptada para plantas industriales complejas, ya que, digamos, realizar una tarea muy compleja es muy complicado debido a que los circuitos tendrían que hacerse en físico y si requerimos la implementación de muchísimas bobinas, muchísimos temporizadores, muchísimos contadores, contactores, etcétera, pues va a ser muy laborioso. Entonces, en la parte de automatismos programables, eh, pues todo, digamos, el espacio es muy reducido, la identificación de problemas es mucho más sencilla. Podemos realizar operaciones complejas de una manera muy fácil. Por ejemplo, si utilizamos un lenguaje escrito en la programación, pues podemos colocar toda una función, digamos una función que tenga suma, resta, multiplicación, toda una ecuación, simplemente es escribirla y con eso es suficiente. Mientras que en un diseño de circuitos, pues nos toca estar construyendo parte por parte para poder hacer toda una función. Bueno, entonces aquí, como dije anteriormente, tenemos un dispositivo programable, el cual realiza unas operaciones que se definen mediante una programación. Esta programación se puede hacer de múltiples maneras dependiendo del sistema que estemos utilizando. Por ejemplo, un PLC se puede programar mediante lenguaje ladder, mediante lenguaje de bloques funcionales, mediante lenguaje Gradset, mediante lenguajes de instrucciones. O por ejemplo, un microcontrolador se programa mediante un lenguaje de instrucciones. Listo, entonces ahora voy a hablar de forma breve de lo que es un PLC y un microcontrolador. Entonces, por un lado, un PLC se dice que es una computadora que está enfocada a la industria, que nos permite entonces automatizar un proceso. Y lo que lo diferencia principalmente de una computadora es que posee múltiples entradas y salidas, unos rangos de temperatura muy elevados, inmunidad a ruido eléctrico, resistencia a la vibración y el impacto. ¿Por qué todo esto? Bueno, ustedes saben que en una planta industrial
las temperaturas son altas, hay mucho ruido eléctrico, hay mucha vibración e incluso estos dispositivos a veces tienen que ser portátiles y pueden llegar a caerse, entonces deben ser muy compactos para que no se dañen. Aquí tenemos dos fotografías, tenemos un relé programable, que es un controlador lógico programable, y tenemos un PLC. La diferencia entre estos dos radica en que el relé programable es un dispositivo mucho más sencillo. Entonces fíjense que este tiene menos entradas que este dispositivo y posee menos salidas que el PLC. Entonces, dependiendo de la aplicación que vayamos a implementar, podemos utilizar un relé programable o un PLC. Si la aplicación es muy sencilla, pues conviene utilizar un relé programable ya que es mucho más barato, muchísimo más barato. Listo, entonces ahora, bueno, entonces aparte de las entradas y salidas, obviamente poseemos más puertos de comunicación en el PLC, poseemos un procesador más rápido, poseemos más memoria, etcétera. Y tenemos más opciones de programación. El relé es mucho más sencillo. Entonces ahora para hablar de un microcontrolador, tenemos que es un chip electrónico que ejecuta unas instrucciones que nosotros grabamos en su memoria mediante un software. Entonces, este dispositivo está compuesto por unos bloques funcionales para cumplir ciertas tareas específicas. En su interior, el microcontrolador está compuesto por tres partes principales que son una unidad central de procesamiento o CPU, una memoria que se divide en dos, digamos, hay dos principales, que es la memoria RAM o la memoria ROM, y los periféricos de entrada y salida. Estos temas los veremos más a fondo más adelante. Entonces, digamos, estas tres partes principales también se incluyen los PLC se basan en estas tres partes principales. Lo que los diferencia básicamente es que un PLC pues es un sistema más robusto, con más opciones para interactuar con el mundo exterior. Entonces aquí simplemente el microcontrolador es el chip y posee sus entradas y salidas y bueno, pero no tiene, digamos, puertos de comunicación directamente, no posee, por ejemplo, LEDs para ver el funcionamiento de sus entradas y salidas, eh, etcétera. De hecho, su procesador y su memoria son más bajos que las de un PLC. Entonces, si nosotros requerimos una, una aplicación compleja, deberíamos utilizar un PLC. Los PLC son ampliamente usados en la industria. Microcontroladores más para tareas de automatización eh, básicas, digamos generalmente de electrónica digital. Si hablamos de un sistema embebido generalmente contiene en su interior un microcontrolador o un microprocesador y este microprocesador o microcontrolador están en una placa, en una tarjeta, una placa, y esta tarjeta tiene digamos, múltiples módulos de salidas y entradas para interactuar con el mundo exterior. Entonces, este sistema embebido se construye dependiendo de la aplicación. Por ejemplo, si vamos a trabajar con motores, entonces esta placa va a tener múltiples, digamos, múltiples conexiones o módulos que nos permite interactuar de una manera más fácil con los motores. Bueno, en la electrónica digital hay que hablar de dos tipos de circuitos. Están los circuitos combinacionales y los circuitos secuenciales. Entonces, por un lado, vamos a hablar de que los sistemas combinacionales son circuitos compuestos por compuertas y y estas poseen unas salidas que son dependientes únicamente de sus entradas. Es decir, que no hay elementos de memoria. Entonces, lo que quiere decir es que la salida de estos circuitos únicamente depende de lo que hay en ese momento a sus entradas.
¿Qué es lo que lo diferencia de los circuitos secuenciales? Los circuitos secuenciales poseen un elemento de memoria y este elemento de memoria me permite cambiar el funcionamiento del dispositivo. Entonces, por ejemplo, tendríamos acá un flip-flop que es el elemento de memoria y fíjense en que aquí pues me realimenta el sistema, entonces está una de las entradas de la compuerta, entonces dependiendo del estado actual, es decir, de la salida actual, eh, vamos a modificar el comportamiento de todo el sistema. Entonces, estos son elementos de memoria y se dicen que son circuitos secuenciales. Entonces hay que definir lo que es una compuerta, ya que pues empezamos a hablar de digamos, mencionamos estas compuertas sin decir qué es. Entonces estos son circuitos electrónicos de conmutación que están construidos mediante transistores y lo que hacen es cumplir una función booleana. Una función booleana puede ser una suma, una resta, una multiplicación. Entonces, básicamente, a la salida nos entrega, eh, dependiendo de la función lógica que se esté cumpliendo. Por ejemplo, si es una compuerta lógica AND, entonces lo que me está haciendo es la multiplicación. Entonces, la salida va a ser la multiplicación de sus entradas. Por ejemplo, la OR es una suma, entonces la salida va a ser dependiente de sus entradas. Entonces eso sería una compuerta AND, hay una compuerta OR, una NOT, esas son las tres básicas, y de ahí se desprenden otras como la compuerta NAND, que es una negada, la compuerta NOR, que es una NOR negada, que es una OR negada, entre otras. Entonces aquí tenemos un ejemplo ilustrativo de lo que es un circuito combinacional. Entonces tenemos aquí un detector y este detector me va a decir si hay presencia o no de un dispositivo. Entonces, si él detecta un dispositivo en la cinta transportadora, me va a arrojar un 1. Si no lo encuentra, un 0. Es decir, que únicamente su salida va a depender de sus entradas, no va a depender de nada más. Aquí tenemos un circuito combinacional. Esto está compuesto por compuertas lógicas. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una AND, tenemos una OR negada, tenemos una OR, tenemos una NOT y están, pues, digamos, están unidas entre sí para cumplir cierta función que se realiza mediante unas ecuaciones booleanas. Bueno, entonces entre las características de estos circuitos combinacionales tenemos que por un lado la salida depende de una combinación en sus entradas. Las combinaciones posibles en sus entradas se calcula como 2 a la n, donde n es la cantidad de entradas. Por ejemplo, si tenemos dos entradas, entonces sería 2 al cuadrado, serían 4 entradas. Si tenemos tres variables, entonces decimos, si tenemos tres entradas, entonces sería 2 al cubo, sería 8. Entonces, este es un ejemplo. A, B y C son las entradas que digamos que en vez de X, Y, Z serían A, B y C. Y digamos que solo habría una salida. Entonces, dependiendo de la combinación de A y B y C, pues tendremos diferentes combinaciones. Entonces, como decía, 2 al cubo, porque son tres variables, sería 8, entonces tendríamos 8 combinaciones diferentes. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces habrían 8 combinaciones, tal cual como lo predice la teoría. Y de acuerdo a estas combinaciones vamos a tener salidas. Bueno, entonces esto se conoce como una tabla de verdad y es una manera de especificar la salida del sistema. También se puede hacer a través de una función booleana, es decir, es una ecuación. Más adelante veremos todos estos temas a profundidad. Ahora estamos hablando de forma introductoria. Entonces ahora procedemos a hablar de los sistemas secuenciales, que como se dijo anteriormente es un circuito combinacional sumado con un elemento de almacenamiento. Aquí tenemos un esquema, tenemos el circuito combinacional y tenemos que está conectado un elemento de almacenamiento. Entonces este elemento de almacenamiento eh, está conectado a la salida del circuito combinacional y este a su vez afecta la entrada del sistema. Entonces por eso se dice que estos sistemas dependen de su estado actual. Cuando se habla del estado actual es de la salida actual y esa salida actual me afecta la salida posterior, que en este caso sería, digamos, por ejemplo, un Q más 1.
y esta Qt sería la salida actual. Bueno, entonces aquí tendríamos un ejemplo de lo que es un sistema secuencial. Tendríamos un tanque, una válvula y dos niveles, un nivel de agua inferior y un nivel, y un nivel superior. Entonces diríamos que el valor de la válvula no solo va a depender de los niveles LT, el nivel superior o el nivel LT1, es decir, no depende de los sensores, de estos dos sensores, sino que también va a depender si en ese momento se está llenando o se está vaciando el sistema, dependiendo de, de cómo esté funcionando el sistema, pues para poderlo, digamos, para poder decir su comportamiento hay que ver en qué estado se encuentra, digamos, si abajo de LT1, si arriba de LT1, o si abajo de LT2 o arriba de LT2, y a su vez de si el sistema se está llenando o se está vaciando en ese momento. Entonces, con ello vamos a, digamos, a poder programar o asignar tareas de acuerdo a esas dos condiciones del llenado y dependiendo del nivel en el que esté. Aquí está un circuito secuencial, tendríamos las compuertas y conectadas al circuito de memoria que vendría a ser, se llaman generalmente flip-flop. Aquí en la primera parte del curso trabajaremos con flip-flop para la parte de lógica cableada. Entonces los flip-flop son unos dispositivos electrónicos biestables. Cuando decimos biestables hacemos referencia que pueden tener dos estados, un 1 o un 0. Y mediante esto, pues almacena el dato, un 1 o un 0. Y en su interior está compuesto por compuertas lógicas, como unas compuertas lógicas que están conectadas en su interior de tal manera que ellos puedan almacenar el dato. Los circuitos secuenciales se dividen en dos grandes grupos. Están los circuitos secuenciales asincrónicos y los sincrónicos. Cuando hablamos de un circuito asincrónico, decimos que no hay una señal de reloj, es decir, que el sistema no tiene una señal de reloj. Esta señal de reloj permite sincronizar todo el sistema. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos un sistema sincrónico. Entonces, esta vendría a ser la señal de reloj. Y cuando esta señal de reloj me permite de que las acciones se realicen de acuerdo al estado alto. Por ejemplo, si digamos aquí está la señal de pulsos de reloj que entran al flip-flop y el flip-flop va a leer el dato siempre y cuando la señal de reloj esté en alto. Entonces, generalmente es una señal cuadrada y solo va a permitir la lectura cuando esté en un estado alto. ¿Y esto por qué? Bueno, porque los circuitos asincrónicos operan únicamente, digamos, su operación depende únicamente de los retardos asociados a estas compuertas lógicas. Entonces esto puede ocasionar algunos problemas de funcionamiento, ya que digamos, el ingeniero no tiene control sobre estos retardos y, y cada compuerta pues tiene un retardo distinto. Entonces esto puede proceder a que en ciertos momentos no se lea el dato correcto, digamos que no se alcanzó a leer el dato porque el sistema, digamos, cambió rápidamente y no alcanzó, digamos, la última compuerta a leer el dato, por ejemplo. Entonces, esto ocasiona problemas en el funcionamiento del sistema. Si tenemos un arreglo de sincronismo, podemos hacer de que todo el circuito pues tenga una función en un momento determinado. Entonces, el ingeniero tiene dominio del tiempo en el cual se realizan las acciones en el circuito. Entonces es mucho más complejo y mucho más completo, es mucho más seguro. Entonces, por último, vamos a hablar de los fundamentos de lógica y hay que decir que la electrónica se divide en dos grandes grupos, la electrónica analógica y la electrónica digital. Cuando hablamos de una electrónica analógica, decimos que las corrientes y tensiones varían su magnitud a lo largo del tiempo de una manera continua. Es decir, que podemos tener valores positivos, negativos, el cero, o valores intermedios que serían infinitos. Por ejemplo, de 0 a 1 podemos tener 0.1, 0.2, 0.15.
0.15, 0.12, 0.001, etcétera. Entonces esto vendría a ser una señal analógica. Aquí la vemos, que es una señal continua. Cuando hablamos de la electrónica digital, generalmente hacemos referencia a dos estados únicamente, un estado alto, un estado bajo, es decir, un 1, un 0. Un 1 digamos, hace referencia generalmente a un voltaje alto, que vendría a ser 5 voltios para la parte de esto que estamos trabajando, mm, de compuertas lógicas, de flip-flops, de microcontroladores. Entonces, en esta electrónica digital, generalmente se trabaja un 1 como 5 voltios y un 0 como 0 voltios. Sin embargo, la electrónica digital no solo se queda allí. También podemos utilizar valores discretos. Es decir, aquí tenemos una señal digital y fíjense en que hay diferentes valores discretos. Estas dos señales, digamos, vienen a representar lo mismo, solo que una está de forma continua y la otra está discretizada. Entonces fíjense que es la misma señal, pero discretizada. Listo. Entonces para representar un sistema digital, generalmente se utiliza el sistema numérico binario, es decir, que solo se tienen dos valores, el 1 y el 0, que ya se explicó anteriormente. También hay otros sistemas numéricos que se implementan en los sistemas digitales, tal como el hexadecimal, el octal y el BCD, pero el más utilizado es el binario. Entonces aquí tendríamos unas equivalencias entre los decimales y los números binarios. Más adelante vamos a aprender a representar los números decimales a binario, a hexadecimal, a octal, a BCD. Por ahora solo es para representar el tema. Bueno, digamos, cuando hablamos de un cero, únicamente no hace referencia a 0 voltios, sino que también puede significar que es falso o que el sistema está apagado, o también podemos decir que es un no. De la misma forma, un no puede significar un estado verdadero, puede significar que el dispositivo está encendido o que es un sí. Y estos dos estados se pueden representar por interruptores. Entonces, un interruptor abierto sería un cero. ¿Por qué? Porque por ahí no hay flujo de corriente. Entonces sería 0 voltios. Un interruptor normalmente cerrado vendría a ser un 1. ¿Por qué? Porque hay flujo de corriente, es decir, habría 5 voltios. Digamos para la parte de los PLC, allá generalmente se trabaja de 0 a 24 voltios. Entonces 24 voltios vendría a ser un estado alto. Por último, hay que decir que la mayoría de las cosas en la naturaleza tienen forma analógica. Por ejemplo, tenemos el tiempo es continuo, es decir, mm, un- tenemos horas, tenemos días, tenemos segundos, tenemos milisegundos, microsegundos, nanosegundos. Entonces tenemos que el tiempo es de forma continua o de forma uniforme. La temperatura sería otro ejemplo de una señal analógica. ¿Por qué? De un sistema analógico. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la temperatura tiene cambios continuos a lo largo del día. El cambio de temperatura no es instantáneo, no es que de 25 grados pasó a 30 grados en un instante de tiempo, no. La temperatura tiene, digamos, subidas y bajadas de forma lenta a lo largo del tiempo. Sin embargo, en la actualidad se trabaja más con la electrónica digital, ya que la mayoría de los equipos informáticos, es decir, los computadores, los celulares, se basan en los principios de los circuitos digitales. Posee mayores ventajas a la hora de diseñar circuitos digitales, que más adelante lo iremos viendo. Y esto es todo por hoy.